Bueno, hola, buenos días. Bueno, bienvenidos y gracias por asistir a este webinar que hemos denominado Acceso Remoto Seguro, así en la tierra como en el cielo. Pero bueno, antes de empezar con el mismo, queríamos pues desearos que estéis todos bien, que evidentemente la situación de pandemia que estamos viviendo vaya mejorando poco a poco. Mi nombre es Sergio Ferrer, soy el responsable de desarrollo de negocio de Punt Systems. Y bueno, junto con el resto del equipo que forman este departamento, Edith, Paco y Bernat, hemos preparado este webinar sobre un tema que está siendo y estamos seguros que va a seguir siendo muy importante, que es la seguridad en las empresas. Bueno, os informamos que el webinar se está grabando, hemos ido silenciando y vamos silenciando a todos los asistentes que se incorporan al webinar. Podéis anotar vuestras dudas y consultas en el chat y contamos también con la participación de nuestra compañera Erika, que las irá recopilando y las trataremos al final de las presentaciones. Antes de dar paso a nuestros compañeros de SonyWall, Eduardo Brenes y Alex Vázquez, que serán los ponentes de este webinar, me gustaría realizar una breve presentación de Punt Systems. En Punt Systems contamos con un gran equipo de personas y profesionales orientados a la búsqueda de las mejores soluciones tecnológicas, tanto a lo que software se refiere, de tipo ERP, BPM, CRM, BI, etcétera, como a soluciones de infraestructura técnica, físicas o cloud, con una especial orientación a todos aquellos aspectos relacionados con seguridad informática y ciberseguridad que es tan importante en la actualidad para las empresas. Y precisamente es en este último campo donde situamos el marco del webinar de hoy. Queremos compartir con vosotros pues, nuestra visión de la situación actual sobre los accesos remotos a nuestras empresas, con qué medidas y herramientas contamos para establecer entornos seguros y protegernos de potenciales ataques, incluso pues, la prevención de fugas o pérdidas de información. Y para profundizar en estos temas, como ya os decía anteriormente, pues contamos con la colaboración y la participación de nuestros compañeros Eduardo y Alex. Y bueno, sin más dilación, doy paso a Eduardo. Buenos días, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la introducción y por la oportunidad de participar en este webinar, a ti y a todo el equipo de Punt Systems. Bueno, como sabéis todos, pues Punt Systems es uno de los partners con mayor nivel de certificación de SonyWall y bueno, llevamos muchísimos años trabajando con Punt en este entorno, así que estáis en las mejores manos. Y bueno, como decía Sergio, estamos hoy aquí, mi compañera Erika, Alex y yo, para contaros este área de acceso remoto seguro así en la tierra como en el cielo. Aquí veis un poco la agenda de lo que os queremos comentar hoy. Simplemente que nos ubiquéis, que sepáis un poco, vamos, un repaso de quién es SonyWall y qué es lo que hacemos. ¿Cuáles son las que consideramos que son las necesidades y requerimientos que más hemos visto durante esta pandemia en cuanto a acceso remoto seguro? Y bueno, ya le daré paso a Alex para que os cuente cuál es nuestra propuesta en este entorno en función a las necesidades, requerimientos y casos de uso que tengáis en vuestras organizaciones. Y luego, bueno, pues también os contaremos algunas promos, algunos recursos útiles que os pueden resultar de utilidad, ¿vale? Bueno, a nivel de introducción, comentaros que, como sabéis, durante el año 2020 el número de teletrabajadores se ha triplicado, se ha multiplicado por 3 en ese solo año, en el año 2020, cuando, como veis, veníamos de un crecimiento mucho más gradual. Y los analistas dicen que esta tendencia de crecimiento de teletrabajadores se mantendrá en el mundo post-pandemia. Desgraciadamente, claro, como pasamos en marzo de 2020 de un 5% de gente que teletrabajaba al 100% prácticamente de un día para otro, vimos cómo se dio mucha más prioridad al acceso y se descuidó mucho la ciberseguridad. Y entonces en muchas compañías vimos que para poder seguir para poder seguir ofreciendo a los trabajadores un acceso remoto seguro a la organización, bueno, pues lo que hizo fue publicar servidores vía Terminal Server, publicar servidores vía RDP, Remote Desktop Protocol, a través del puerto 3389, lo cual es una muy mala práctica de ciberseguridad, porque es cuestión de tiempo que te acaben atacando. Y aquí veis, no sé si conocéis SODAN. SODAN es un escáner de puertos
Y veis cómo desde el 10 de marzo de 2020, cómo el número de puertos que se publican a través de vía terminal server, pues eran de unos 29.000, cómo creció en el mes de abril de 2020, que había 36.000, más de 36.000, y al día de casi de hoy, a fecha de 15 de febrero, como veis, ha reducido ligeramente. Valencia, por ejemplo, se ha reducido, pero Madrid y Barcelona han aumentado. O sea, que sigue, que no hemos terminado de aprender, ¿no? De que esto es una muy mala práctica de ciberseguridad, ¿no? De hecho, no sé, aquí veis, por ejemplo, los datos de Blumira, que detectó picos durante el mes de abril de 2020 de hasta 1,5 millones de ataques de fuerza bruta contra puertos RDP, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente además España se ha convertido en el país europeo que es con más víctimas de robo de contraseñas, ¿no? Las credenciales son las nuevas joyas de la corona y este tipo de contraseñas y de credenciales se venden en la Deep Web a un precio de más de unos $15 por credencial. Y además esta comercialización se ha incrementado en un 300% desde 2018, ¿no? Luego veremos que esto es muy importante también, porque al final las credenciales son la nueva joya de la corona, como decía, ¿no? Entonces, como decíamos, hemos pasado un 5% de gente que trabaja un 100% prácticamente de un día para otro. Hemos tenido que hacer una reorganización en un tiempo récord. Se han producido avances a nivel de transformación digital, digitalización nunca antes vistos. El perímetro pues ya ha desaparecido definitivamente, los usuarios están en un nuevo entorno más hostil y como veremos a lo largo de la presentación, de lo que se trata es de intentar ofrecer al usuario una experiencia lo más similar a cuando estaban dentro de la oficina, ¿no? Y con una protección que sea lo más similar, como luego veremos con Alex, a la que tenían esos usuarios cuando estaban detrás del perímetro del firewall de su oficina, ¿no? Ahora pues hay nuevas preocupaciones. Antes a vosotros como responsables de IT o de informática o de seguridad, pues no os preocupaba si tenéis un usuario que tenía un ordenador portátil con un Windows 7 sin parchear en casa, pero es que ese usuario a lo mejor ahora se está conectando con ese Windows 7 sin parchear a los recursos de la red. Y ese portátil puede estar actuando como una tuneladora de malware. Se está bajando el malware dentro de su casa y lo está tunelizando hacia la organización, ¿no? Entonces eso pues ahora probablemente os preocupe mucho más, ¿no? Y bueno, pues yo considero que todos en nuestra vida vamos a tener una fase pre-COVID y una fase post-COVID. Esto ha sido un punto de inflexión para todos. Ha cambiado muchas cosas, ¿no? La forma en la que teletrabajamos, en la que conciliamos, en la que hacemos ejercicio, todo, ¿no? Y bueno, pues consideramos que también las oficinas ahora quizás sean más puntos de reunión, que iremos 1 o 2 veces a la semana para reunirnos, pero que vamos a teletrabajar más, que es algo que ha venido para quedarse. Bueno, pues la importancia de esto, ¿no? De dar también prioridad a la ciberseguridad y no descuidar tanto esto, porque al final los ciberatacantes han pillado mucho con los usuarios con la guardia muy baja, ¿no? En esta situación. Entonces, bueno, pues, muy rápidamente, Sonigual sabéis que es una compañía que tiene más de casi 30 años de historia. Este año hacemos el año número 30. Somos el primer proveedor de firewalls a nivel mundial. Hemos vendido más de 3 millones de firewalls. De esos 3 millones de firewalls, más de 1 millón de firewalls siguen vivos y están alimentando nuestra red global de respuesta ante amenazas. Ese millón de firewalls actúan como sondas, como sensores, y analizan cada día más de 200.000 muestras de malware, analizan cada día más de 200.000 eventos de seguridad y con esa información nuestros firewalls se actualizan con esas nuevas firmas, esas nuevas remediaciones para responder a todo ese malware que surge cada día, ¿no? Bueno, en estos 30 años de historia pues han pasado muchas cosas. Del año 12 al 16 estuvimos dentro de la estructura de Dell y la relación con Dell pues sigue siendo muy estrecha, ¿no? Al final pues estamos ahí en la órbita de compañías de Dell y somos como el área de ciberseguridad de Dell, ¿no? La verdad que seguimos teniendo muy buena relación. Y bueno, pues aquí veis un poco nuestro portfolio. Como sabéis, pues somos muy conocidos por nuestros firewalls, como decíamos. Tenemos firewalls físicos y firewalls virtuales que también podemos provisionar en entornos de nube privada como VMware y Hyper-V y nube pública como Amazon Web Services y Azure. Sabéis que nuestros firewalls pueden actuar como terminador de túneles VPN SSL, de manera que los usuarios remotos se puedan conectar a los recursos de la red de la compañía utilizando ese firewall como terminador de túneles. Pero también tenemos, como veremos en el área en la presentación con Alex, esta gama de soluciones de Secure Mobile Access que veis aquí, que ofrecen funcionalidades adicionales a los firewalls en cuanto a
pues por ejemplo, identificar el usuario que se está conectando a la red, verificar la integridad del equipo desde el que se conecta ese usuario. No es igual que un usuario se conecte con su ordenador plataformado por la compañía que tiene un nivel de seguridad a que se conecte con la tablet de su hijo, que la tablet de su hijo pues, puede tener un nivel de seguridad muy inferior, ¿no? Y como luego veremos con Alex, pues ofrecen funcionalidades adicionales, pues como por ejemplo Always On VPN, que tú simplemente cuando el usuario enciende el ordenador ya se levante ese túnel VPN contra la organización, o lo que denominamos Login Schedule, que es el equivalente a una tienda física, que los usuarios se puedan conectar, por ejemplo, a los recursos de la red de lunes a viernes de 9 a 7, pero que no pueda hacer los fines de semana, con lo cual reducimos la superficie de exposición. En fin, una serie de funcionalidades adicionales que luego veremos con Alex más en detalle y que son muy interesantes, ¿no? Luego, como sabéis, también tenemos soluciones orientadas a la protección y al gobierno de correo electrónico. Tenemos una solución de Cloud Application Security que es muy interesante, que ofrece funcionalidades también de protección de Office 365 y Google Mail, de correo electrónico en la nube, más protección de aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, etc. Y también protegemos los accesos, tanto cableados con nuestros switches como wireless, con nuestros propios puntos de acceso wireless. Y también tenemos una solución de anti-malware de próxima generación, basada en inteligencia artificial y en machine learning para los puestos de los usuarios, que va más allá de un antivirus tradicional basado en firmas y en remediaciones, que tiene funcionalidades de endpoint detection and response, que es capaz de aplicar las mismas reglas de filtrado a ese usuario cuando está fuera del perímetro que cuando está dentro, que es capaz de hacer análisis de vulnerabilidades, que está integrado con nuestros firewalls y que es capaz de hacer un enforcement, de manera que si el usuario no tiene este anti-malware instalado, arrancado y actualizado en su portátil, pues que desde el firewall le podamos hacer ese enforcement, ese refuerzo y obligar a ese usuario a que instale este anti-malware, ¿no? Y bueno, pues la verdad que así tengamos esa seguridad sincronizada, ¿no? Y bueno, pues este más o menos es nuestro portfolio. Sabéis que tenemos referencias y casos de éxito pues, en distintos sectores de actividad. Se nos da muy bien los entornos de educación, de retail, en los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones. Ahí tenemos una visión que se llama SD Branch, oficina definida por software, que va más allá del SD-WAN tradicional. Y bueno, pues por enfocarnos en el área de necesidades de acceso remoto seguro, sabéis que durante esta pandemia, durante el 2020 y lo que llevamos de 2021, pues hemos podido ayudar sobre todo con estas tres soluciones, nuestras soluciones de acceso remoto seguro, nuestra solución de Cloud Application Security para proteger ese correo electrónico en la nube y esas aplicaciones en la nube tipo Dropbox, Box, OneDrive, etcétera, y la solución de Endpoint de anti-malware de próxima generación que comentábamos, ¿no? Y aquí veis un poco el timeline de lo que vemos que ha ocurrido durante este año 2020, ¿no? Antes, en febrero de 2020, pues estábamos todos en casa trabajando en una oficina, perdón, estábamos todos en una oficina trabajando por detrás de un firewall. Y bueno, pues accediendo a distintos recursos de la nube, ¿no? A Office 365, Google Mail, Dropbox, Box, OneDrive. Y vino en marzo de 2020 la primera ola de esta pandemia, con lo cual pues todos los trabajadores, todos los empleados nos tuvimos que ir a nuestras casas. Y bueno, pues ahí pudimos ayudar mucho a nuestros clientes pues instalando licencias de Mobile Connect en sus dispositivos para poder utilizar ese firewall que había en la organización, en la empresa, y poder acceder a los recursos de la red de la compañía utilizando ese firewall como terminador. Y también con este cliente, con este anti-malware de próxima generación, con Capture Client, para proteger esos equipos tanto corporativos como personales, porque muchos usuarios tuvieron que utilizar sus propios dispositivos personales para acceder a los recursos de la red, ¿no? Y poder hacer también ese enforcement que comentábamos desde el firewall con Capture Client, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que, bueno, y también con Cloud Application Security para proteger esos accesos a la nube. Pero desgraciadamente, pues en octubre de 2020 tuvimos la segunda ola de coronavirus, vimos que esto pues iba a ir para largo y entonces ahí lo que tratamos fue también de ayudar a nuestros clientes a migrar esas VPNs que estaban en los firewalls a nuestros dispositivos Secure Mobile Access, estos dispositivos que están específicamente diseñados para esta funcionalidad de VPN SSL y que ofrecen estas funcionalidades adicionales que comentábamos y que ahora veremos más en detalle con Alex, ¿no? Y bueno, pues ahora desgraciadamente estamos en tercera ola y bueno, pues vemos que el tema del teletrabajo, como decíamos, pues es una tendencia que cada vez va a ir a más y que tenemos que tener soluciones orientadas y dedicadas exclusivamente a esto, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver distintos casos de uso y según las necesidades y requerimientos que tenga el cliente, no solamente en base al tamaño, como ahora veremos con Alex, sino también en base a pues esos casos de uso, ¿no? Esas necesidades concretas
que pueda tener el cliente, ¿no? Y bueno, pues ya sin más, le doy paso a Alex. Así que nada, adelante, Alex. Muchas gracias, Edu. Nada. Bien, pues aquí en mi sección me gustaría empezar primero contando pues, cuáles son algunas de las funcionalidades más importantes cuando definimos una estrategia de acceso remoto seguro, ¿no? Y después sí que me gustaría comentar pues eso, un poco desde de todo el portfolio que nos ha contado Edu, pues ver qué es lo que podemos aportar desde cada una de las soluciones y en qué casos habría que posicionar una solución frente a otra. Pero empecemos primero con la parte de qué aspectos habría que tener en cuenta cuando pienso en una estrategia de acceso remoto segura. Entonces, uno de los puntos a tener en cuenta es la forma en la que acceden los usuarios remotos, ¿no? Aquí, básicamente, ofrecemos como dos métodos, ¿no? Uno de ellos es a través de un cliente SSL-VPN, que sería pues, como un cliente IPsec tradicional, es un software que nos instalamos en el equipo y desde ese software levantamos una conexión cifrada, SSL, contra la sede remota, se nos da una IP de la red a la que nos conectamos y desde ahí tenemos como acceso directo a los recursos que nos dejen, digamos, ¿no? Como usuarios. En función del perfil del usuario, podrá acceder a unas cosas u otras. El segundo método de acceso sería el acceso a través de portal. Aquí no haría falta instalar ningún software. Aquí el cliente, digamos, se utilizaría como cliente el propio navegador. Y todos los sistemas operativos ya vienen con un navegador. Entonces no haría falta instalar ningún software adicional. En ese caso, pues pondríamos la URL del portal al que queremos acceder, nos autenticaríamos con nuestras credenciales y en función de nuestro perfil de usuarios, pues veremos una serie de recursos u otros, ¿no? A esos recursos llamamos bookmarks y ahora veremos una captura de pantalla donde aparece pues qué tipo de acceso tendríamos a través de estos portales, ¿no? Pero básicamente son dos métodos de acceso diferenciados y no son... digamos, pueden ser perfectamente complementarios, ¿no? Un usuario podría tener ambos tipos de acceso perfectamente, ¿no? El acceso a través de cliente, bueno, normalmente se implementa cuando queremos dar un acceso más amplio a los recursos, ¿no? Si es, por ejemplo, un administrador que tiene que hacer un segmento de red entero, pues tiene más lógica que le proporcionemos un acceso de cliente que un acceso de portal, ya que el acceso de portal es como un acceso más restringido donde solo se va a poder acceder a los bookmarks o recursos que se publiquen en el portal. Por eso, por ejemplo, si pongo un ejemplo pues, más realista o más práctico, ¿no? Si tengo una empresa donde tengo usuarios internos, pero también se tienen que conectar a recursos internos, pues proveedores, ¿no? de otras empresas, ¿no? Que tienen que acceder a cosas muy puntuales, pues podría a mis usuarios internos darles un acceso a través de cliente y a los proveedores darles un acceso a través de portal. De forma que el proveedor, pues cuando no tendría que instalar ningún software en su equipo, ya que son equipos que no vamos a controlar nosotros, ¿no? Como administradores de nuestra organización, y accediendo a través de ese portal, pues tendrá acceso pues, a un servidor concreto, al RP, a un switch, por ejemplo, al recurso que tenga que acceder, pero solo a ese recurso. Entonces, bueno, sí que es cierto que a nivel de recursos, cuando acceden a través de portal hay que hacer una conversión ahí, hay que hacer como traducción, ¿no? De las peticiones, al hacer de reverse proxy, y a nivel de recursos es un poco más costoso, pero bueno, es cuestión de dimensionar correctamente la solución y ya está. Esto sería el acceso a través de portal. Esto sería desde el propio navegador accederíamos aquí, nos autenticaríamos y en función del perfil del usuario que se autentica, pues verá más o menos recursos de este tipo. Los recursos podrían ser de tipo Citrix, RDP, VNC, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, FTP, carpetas compartidas por CIFS o Samba. Es decir, que los tipos de bookmarks son bastante amplios y realmente no hace falta tener ningún cliente instalado en el propio equipo remoto. Es decir, si quiero acceder a una consola SSH, no me hace falta tener el PUT instalado, ¿no? Digamos que esto ya se encarga de mostrarnos, aparte todos son bookmarks HTML5, si pincho en cualquiera de ellos, pues se va a abrir una ventana del navegador que me va a mostrar, pues en función del bookmark, del tipo de bookmark, pues me va a mostrar un escritorio remoto o me va a mostrar una consola de comandos o una página web, etcétera. Pero bueno, digamos que no hace falta instalar cliente para establecer la conexión SSL-VPN, ahí utilizamos el navegador, ni tampoco hace falta tener ningún cliente SSH, ni Telnet, ni FTP, ni nada para poder utilizar ese recurso concreto. Entonces va muy bien cuando no controlamos el dispositivo remoto o cuando los accesos van a ser restringidos. Otro aspecto a tener en cuenta es, y esto afectaría solo a las conexiones de cliente VPN, qué tipo de enrutamiento se va a hacer. Es decir, ¿vamos a enviar todo el tráfico a través de esa conexión cifrada, ese es el VPN, o vamos a enviar solo el tráfico que tiene como destino algún recurso que hay al otro lado del túnel? Entonces, cuando hacemos túnel o el mode, digamos que se tiene más control del tráfico porque todo el tráfico que genera el usuario, incluso cuando va a Internet, pasaría por el túnel y por lo tanto estaría pues, controlado por el firewall perimetral que haya al otro lado.
Si hacemos split tunnels, en ese caso no. En ese caso, cuando alguien navega por Internet, va a navegar pues, por su conexión normal de Internet que tenga en su casa, por ejemplo, y solo se enviará por el túnel cuando el tráfico, el destino del tráfico es pues, algún servidor que haya en la oficina, ¿no? Al otro lado. Entonces hay esas dos modalidades, como siempre también con sus pros y contras cada una de ellas, ¿no? Pues si cuando hacemos túnel all mode hay más control, hay más seguridad, ¿no? Porque controlamos todo el tráfico que se envía desde el PC del usuario, pero también hay más carga, ¿no? A la hora de hacer el dimensionamiento habría que tener en cuenta pues, de qué forma se va a enrutar el tráfico de los usuarios remotos. Entonces, bueno, eso es como un poco control versus seguridad, ¿no? Ahí también se puede escoger. Las decisiones también no son... Esto es aplicable a nivel incluso de usuario individual. O sea, no hay por qué tomar una decisión que afecte a todas las conexiones de todos los usuarios remotos, ¿no? En función del grupo al que pertenezcan de la edad, por ejemplo, o a nivel de usuario individual, se puede configurar esto de forma muy granular. Always on VPN es una funcionalidad que consideramos bastante interesante también cuando queremos que, por ejemplo, el usuario remoto siempre esté conectado a la VPN. No queremos que el usuario, por ejemplo, decida si ahora me conecto o ahora me desconecto. Porque eso puede resultar peligroso, ¿no? Si el usuario puede decidir cuándo se conecta y cuándo se desconecta, pues evidentemente si quiere hacer alguna página o algún sitio web o quiere hacer algo que la empresa no le permite, digamos, pues desconecta el túnel y ahí tiene libertad total para ir a donde quiera. Claro, esa actividad es peligrosa porque en ese momento no se está controlando el tráfico, no está pasando por ningún firewall, podría infectarse ese equipo y si posteriormente establece el túnel VPN, pues por ahí se podría tunelizar el malware, ¿no? Hacia la oficina remota, como ya adelantaba antes Edu. Entonces, con Always on VPN podemos forzar a que el usuario cuando cuando arranque el PC, pues si inicie sesión en Windows, por ejemplo, y en cuanto inicie sesión automáticamente se establece la conexión del cliente SSL VPN. Y si esto encima lo combinamos con Túnel all mode, pues va a estar siempre conectado y todo el tráfico que se genera desde ese dispositivo pasará por el firewall remoto y podrá ser inspeccionado. Eso es aplicable que para poder cerrar el túnel, pues el usuario tendría que desloguearse de Windows o apagar el equipo, etcétera. Entonces es una forma de tener siempre los equipos remotos siempre conectados por VPN a la organización. Otro de los aspectos a los que les damos mucha importancia y venimos insistiendo en esto, bueno, desde el principio del confinamiento y antes también, lo de la autenticación de doble factor, ¿no? Antes ya adelantaba Edu que el número de ataques de phishing se ha incrementado mucho, especialmente a raíz del confinamiento. Y digamos que el objetivo son los usuarios, ¿no? Se sabe que es el eslabón más débil y ahora ya están más desprotegidos porque no están detrás del perímetro de seguridad, sino que están desde sus casas. Entonces es más fácil, digamos, atacarlos porque están más desprotegidos. Entonces se ha incrementado mucho los ataques de phishing con una sofisticación en la parte de ingeniería social, pues que hace que algunos ataques sean realmente buenos y que sea difícil a veces distinguir si es legítimo o no, especialmente para un usuario con pocos conocimientos informáticos, ¿no? Entonces, el hecho de establecer un doble factor de autenticación realmente no va a evitar que el ataque de phishing tenga lugar, ¿no? Para eso tendríamos que securizar la parte del correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Tener un buen sistema también pues, de filtrado web para evitar que si ha llegado un enlace, pues que el usuario visite ese enlace que va hacia un sitio legítimo, etcétera. Pero digamos que todo eso pues, no está implementado o que el ataque es tan sofisticado pues, que se ha saltado esas barreras de seguridad. Imaginemos incluso que el usuario introduce sus credenciales corporativas en el sitio malicioso de phishing y que los atacantes ya tienen esas credenciales. A partir de ahí sería relativamente fácil para el atacante suplantar la identidad de este usuario. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que ahora mismo muchos usuarios están trabajando desde sus casas y conectándose con clientes VPN. O sea que suplantar la identidad de un usuario ahí sería tan fácil como instalarte el mismo cliente VPN, conectarte a esa red y introducir las credenciales. Y con eso ya estarías virtualmente dentro de esa red con un acceso seguramente bastante amplio a los recursos internos. Entonces, realmente la autenticación de doble factor es una solución reactiva que lo que evita es que si las credenciales ya han sido robadas, pues que el ataque de suplantación de identidad no vaya más, ¿no? Que cuando el usuario, el atacante, digamos, introduzca esas credenciales, que no entre directamente, sino que se le pida un código adicional
para finalizar el proceso de autenticación. Entonces, esto complicaría las cosas para ellos porque ahora vemos un poco los diferentes sistemas que tenemos, pero tienen que conseguir alguna forma de averiguar ese código que se va a generar de forma dinámica, no siempre el mismo, evidentemente. Entonces, aquí los métodos, digamos, que ofrecemos son, por un lado, enviar un correo electrónico. Primero introducimos las credenciales de usuario y automáticamente ese usuario recibirá en su cuenta de correo un correo con un código que irá cambiando cada vez que se loguee, pues recibirá un código diferente. Ese es el método que menos recomendamos en principio por seguridad, ¿no? Si ya han robado las credenciales, es probable que puedan entrar al correo electrónico y que puedan averiguar ellos mismos ese código. Otro método sería por SMS, ¿no? Aquí nosotros digamos que habría que integrarse con un proveedor que ofrezca este servicio. Nosotros podemos enviar un correo electrónico a un proveedor de estos que convierta el correo electrónico en un SMS para enviárselo al usuario. Entonces es un método algo más complejo, requiere una integración con terceros, bueno, pero la parte positiva es que ya estaríamos utilizando como un token físico que sería el teléfono móvil. También soportamos la integración con Vasco, RSA, Quest Defender, ¿no? Para poder utilizar pues, estas soluciones como token físico, pero también a la hora de configurarlo es un poco más engorroso. Y finalmente tenemos la posibilidad de hacerlo con aplicaciones móviles como Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Duo Mobile, ¿no? Este último método es el que más recomendamos por la simplicidad de configuración, tanto para el administrador como para el usuario. Realmente para el administrador es activar un checkbox, marcar un checkbox seleccionando este método de autenticación y ya está. A partir de ahí el usuario cuando se autentique, pues la primera vez verá que le aparece un código QR que tiene que escanear desde la propia aplicación de autenticación para añadirse esa cuenta y a partir de ahí se irá generando cada 30 segundos un nuevo código. Entonces simplemente tiene que introducir el código en ese periodo de 30 segundos antes de que expire para que esto funcione. Entonces realmente es un sistema pues muy cómodo para ambos, ¿no? Tanto para el administrador como para los usuarios, y es de esas cosas que requieren poco esfuerzo y la seguridad se incrementa mucho. Por eso insistimos mucho en activar esto porque realmente tiene muy pocos digamos contraindicaciones, ¿no? Digamos que para los usuarios es un proceso también muy intuitivo. Incluso en muchos casos, y ya lo hemos visto, son soluciones que ya están implementadas por otros motivos y realmente los usuarios ya conocen el procedimiento, no es algo nuevo para ellos y cada vez se está implementando más sistemas utilizan esto, ¿no? Entonces, bueno, es algo que recomendamos mucho. Claro, con doble factor de autenticación, pues podemos asegurarnos de que el usuario es quien dice ser, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el dispositivo, ¿no? Antes ya Edu comentaba situaciones que hemos visto y que son muy habituales, donde el usuario se está conectando en remoto pues, con un PC personal, que a lo mejor tiene un sistema operativo desactualizado, sin parchear, que puede tener aplicaciones vulnerables instaladas, que podría ya estar previamente infectado, ¿sabes? Sin que el usuario lo supiese, ¿no? Porque no todo el malware es ransomware, que ahí te das cuenta al momento. Hay troyanos también, hay gusanos, hay un montón de tipos diferentes de malware que no son tan evidentes de detectar cuando una máquina está infectada, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener esto en cuenta porque también en estos casos es importante validar la reputación del dispositivo desde el que se conecta el usuario, aunque sea legítimo el usuario. Entonces, ahí ofrecemos dos sistemas, ¿no? Uno de ellos es Endpoint Control y el otro es Device Management, ¿no? Endpoint Control está más orientado a entornos donde controlamos el dispositivo final, ¿no? Donde, por ejemplo, sabemos que todos los dispositivos corporativos pertenecen a un dominio determinado, todos tienen un sistema operativo determinado, un nivel de parches también determinado, ¿no? Podemos inspeccionar si tiene determinada aplicación en memoria ejecutándose, por ejemplo, si tiene una determinada clave de registro, un fichero o un directorio específico, un certificado también instalado. Es decir, se pueden chequear un montón de parámetros diferentes de forma que podamos establecer unos criterios para decir, por ejemplo, para mí un portátil corporativo es aquel que pertenezca al dominio sonicwall.com, que tenga Windows 10 y que tenga el antivirus pues, de Capture Client, por ejemplo, tal versión. Entonces, con esos criterios pues podemos determinar cuándo es un portátil corporativo y cuándo no lo es. Y en base a eso, pues permitir el acceso a la red o denegarlo. Entonces es importante también no solo inspeccionar el dispositivo, sino el usuario. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre se van a conectar los usuarios con dispositivos corporativos. Hay veces que van a tener que utilizar dispositivos personales. Y ahí es donde entra Device Management, ¿no? Que es el segundo método que ofrecemos, donde aquí más bien como no podemos establecer reglas comunes para todos esos equipos porque seguramente estos equipos no pertenecerán a ningún dominio, el sistema operativo pues, puede ser el que haya escogido cada uno de los usuarios, ¿no? El antivirus lo mismo, entonces es difícil establecer un patrón común y por lo tanto aquí el acceso sería más a demanda, ¿no? El usuario la primera vez que se conecta
pues desde un dispositivo nuevo, ¿no? Los administradores reciben una notificación donde se les informa de algunas características básicas de ese dispositivo, ¿no? Qué sistema operativo tiene, qué navegador y algún parámetro más, de forma que puedan ellos pues, determinar si ese dispositivo les da confianza o no les da confianza. Pueden llamar al usuario por teléfono incluso, preguntarle más información sobre el dispositivo o incluso informar a ese usuario de que solo se le va a permitir la conexión desde ese dispositivo concreto y desde ninguno más. Entonces, de esta forma, es eso, si ese usuario se le autoriza, si los administradores autorizan el acceso de ese usuario desde ese equipo, pues las siguientes veces que se autentique no se le va a hacer esperar al usuario diciéndole espere a que un administrador acepte su solicitud de conexión. No, ahí ya entraría directo, ¿no? Después de la autenticación. Pero si ese mismo usuario intenta conectarse desde un dispositivo nuevo, desde el que no lo ha hecho nunca, pues cuando introduzca las credenciales otra vez verá un mensaje que le dice espérese a que su solicitud sea aprobada y los administradores recibirán otra notificación donde se les informa sobre ese dispositivo de forma que puedan autorizarlo o denegarlo. Entonces, de esta forma, digamos que aún sin tener control sobre el dispositivo desde el que se conecte el usuario, sí que podemos reducir la exposición al riesgo, pues dejándole que se conecten solo desde uno o dos dispositivos determinados y ya está, y desde ninguno más. Entonces, bueno, es una forma también de tener cierto control sobre los dispositivos remotos. Otro aspecto importante también está relacionado con el licenciamiento. Tenemos un tipo de licenciamiento en la serie SMA que comentaremos ahora, que son las Spike License. Son un tipo de licencias especiales que vendemos por 30 o 60 días y lo que permiten es desbloquear la capacidad del equipo al máximo de su capacidad, ¿no? Es decir, si yo tengo un equipo que tiene licencias compradas perpetuas pues de 50 usuarios, por ejemplo, pero en un momento dado, pues por el motivo que sea por un confinamiento domiciliario, por un terremoto, por nevadas, como ha ocurrido en Madrid hace poquito, por ejemplo, etcétera, cualquier evento que haga que los usuarios no puedan acceder físicamente a la oficina, pues, bueno, como administradores podríamos activar este tipo de licencias y si mi equipo soporta, por ejemplo, 400 licencias máximo, 400 conexiones concurrentes, pues con estas licencias, al activar estas licencias, pues en vez de 50, pues soportará hasta 400. Son licencias temporales, como decía, de 30 a 60 días y se pueden utilizar pues a demanda, digamos, ¿no? Si le doy al botoncito de play para activar esta licencia, empieza a contar días. Entonces, si yo un lunes resulta que hay una nevada muy grande y los usuarios no pueden acceder, le doy al botoncito de play y en vez de 50, pues soportará 400 conexiones mi dispositivo. Si cuando llega el viernes, pues ya la nevada ya se está yendo y ya el lunes siguiente los usuarios pueden incorporarse a trabajar desde la oficina, pues el viernes le doy al botoncito de stop, habré gastado 5 días y si tenía una licencia de 30 me quedan 25 para poder gastar en el momento en el que yo quiera porque no expiran realmente estas licencias, ¿no? Entonces te quedan unos días ahí para gastar a demanda cuando sea necesario. Entonces esto, por ejemplo, nos vino muy bien cuando fue el confinamiento domiciliario en marzo. Todos los clientes que tenían dispositivos SMA pues pudieron disfrutar de estas licencias porque de hecho regalábamos por 30 días, estábamos regalando a todos nuestros clientes de SMA licencias Spike de 30 días para que pudiesen salir del paso rápidamente y la verdad nos lo agradecieron mucho porque les vino muy bien el poder hacerlo de esta forma, porque la solución estaba dimensionada para los usuarios que trabajaban de forma permanente o de forma esporádica, de forma remota, pero no para toda la organización, como ocurrió de un día para otro. Entonces, estas licencias realmente pues, les salvaron un poco pues eso, les permitieron pues, poder salir del paso fácilmente, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Ahora que hemos visto un poco cuáles son los aspectos más importantes, en nuestra opinión, a la hora de diseñar una estrategia de acceso remoto segura, ¿cuál es nuestra visión de cómo utilizar estas herramientas correctamente, ¿no? Entonces, si pensamos en un escenario habitual, ¿no? Tenemos pues, empleados de todos tipos, proveedores incluso, que se tienen que conectar a recursos internos de la red, pues uno de los aspectos, como comentábamos, es habilitar doble factor de autenticación, ¿no? Así me aseguro de que el usuario es quien dice ser y no es un atacante que esté suplantando la identidad de un usuario legítimo, ¿no? Por otro lado, Endpoint Control o Device Management, ¿no? En función de si controlo yo el dispositivo final o no, pues puedo utilizar un método u otro. Esto también no lo comenté antes, pero se puede utilizar para ciertos usuarios, puedes utilizar un método y para otros otro método. Me refiero, no es algo también que digas, pues si yo habilito Endpoint Control, pues solo tengo que habilitar Endpoint Control para todo el mundo. No, esto se configura también de forma granular, de forma que a los proveedores puedas hacer Device Management y a usuarios internos, pues Endpoint Control, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, con Endpoint Control controlaría el dispositivo, ¿no? Asegurarme de que el dispositivo es el que se conectan es de confianza. Por otro lado, con Tunnel All Mode, todo el tráfico se enrutaría por el túnel, incluido el tráfico de Internet también. De esta forma, pues puedo controlar más
el tráfico que se genera desde estos dispositivos remotos. Y por último, Always On VPN, de forma que el usuario no pueda desconectarse del túnel SSL VPN y esté permanentemente conectado. Entonces, cuando combinamos estas 4 funcionalidades, realmente es como si nos estuviésemos trayendo a estos usuarios a la organización, pues eso, para que fichen, por ejemplo, con doble factor de autenticación, ¿no? Para asegurarnos de que el dispositivo es el corporativo, ¿no? O es de confianza, y con Tunnel Mode y Always On VPN es como si estuviesen virtualmente dentro de la red. Entonces, la fórmula que hemos sacado de aquí es que doble factor de autenticación más Endpoint Control o Device Management, más Tunnel Mode, más Always On VPN, al final lo que conseguimos es que la seguridad remota sea equivalente a la seguridad local, que es un poco el objetivo que se busca, ¿no? Como administradores, pues eso, nos han cambiado pues la topología, digamos, o la forma de acceso de los usuarios de un día para otro. Teníamos todo muy atadito con nuestro firewall perimetral, nuestros usuarios dentro, todo bien protegido, etcétera, y de repente se nos van los usuarios a la nube, digamos, que es la casa de cada uno, conectándose con dispositivos que no controlamos ya. Entonces se abre la puerta a una serie de posibles amenazas, ¿no? Que no contemplábamos anteriormente, y todo esto ha sido muy rápido. Entonces, ¿cuál es el ideal, digamos, o la utopía del administrador? Pues conseguir que, aunque estén en remoto, que la seguridad, el nivel de seguridad sea equivalente a antes de que hubiese ese cambio en la forma de acceder, ¿no? Y creemos que con esta combinación de funcionalidades pues se consigue ese objetivo, ¿no? El de poder traerte a los usuarios a la oficina y darles el mismo nivel de seguridad que tenían antes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso, ahora que ya hemos visto todo esto, vamos a hacer un repaso de qué es lo que ofrecemos desde cada una de las soluciones, ¿no? Y aquí vamos a hacer un repaso un poquillo más rápido, ¿no? Bueno, por un lado, con nuestros firewalls podemos hacer cosas, ¿no? A nivel de acceso remoto seguro podemos ofrecer ciertas funcionalidades, pero sí que están algo más restringidas, ¿no? Como veis en nuestro portfolio, y ya adelantaba antes Edu, tenemos firewalls físicos de todos los tamaños, ¿no? Y tenemos también firewalls virtuales para diferentes plataformas, ¿no? Nubes privadas, Hyper-V, VMware, o nubes públicas, Amazon Web Service o Azure. ¿Cuál es la problemática que nosotros vemos cuando se accede con split tunnels, por ejemplo? Bueno, el usuario está desde su casa trabajando, ¿no? Se conecta a Internet con la seguridad que le da su router de Internet, que es prácticamente nula, y a la vez puede establecer túneles contra la oficina, pero de tipo split tunnels. Entonces sigue manteniendo su conexión a Internet habitual, ¿no? Pero por el túnel puede meter ahora tráfico que tenga como destino la red remota. Claro, este usuario, si se descarga algún tipo de malware desde Internet, desde esa conexión totalmente desprotegida, pues ese malware puede enrutarse después por el túnel hacia la oficina remota. Por lo tanto, puede hacer de pasarela online, de forma que el tráfico, pues eso, pasa por el PC del usuario y de ahí hacia la red remota. Podríamos pensar que esto con Tunnel Mode se soluciona, porque al establecer la conexión todo el tráfico pasa por la oficina, digamos. Pero claro, al establecer la conexión, si el usuario puede decidir cuándo establece la conexión y cuándo no, pues cuando está desconectado de la VPN, pues puede acceder a Internet de la misma forma que antes, ¿no? Totalmente desprotegido, se puede descargar malware, y una vez que establece el túnel, ahí sí que ya toda la navegación y todo el tráfico que genera hacia Internet ya pasará por la oficina, pero a lo mejor ya es tarde. A lo mejor esa máquina, esos dispositivos ya están infectados y ya pueden enviar ese malware, igual que antes, a la oficina remota. Aquí sería como una pasarela offline, ¿no? Digamos, sería como en 2 pasos, pero básicamente el resultado final sería el mismo. ¿Cuál es lo que creemos nosotros que es la solución aquí? Pues complementar Always On VPN con Tunnel Mode. En este caso ya es diferente, porque aquí ya no le estamos, con Always On VPN ya no le damos al usuario la oportunidad de que levante o cierre el túnel a demanda. Ya es algo que estaría controlado por el administrador, de forma que en cuanto se hace login en Windows ya automáticamente se establece el túnel y no hay forma de desconectarlo. Entonces, eso creemos que sería una mejor solución, ¿no? Aunque los firewalls, aunque muchos de nuestros clientes que ya tenían firewalls pues salieron del paso pues con licencias de SSL VPN, pues allá en marzo, cuando fue el confinamiento, pues desde aquella llegamos, una vez que se consiguió ese objetivo inicial, ¿no? De dar conectividad a mis usuarios remotos, pues empezamos a insistir ya en estrategias más a largo plazo de acceso remoto seguro con nuestros SMA, por ejemplo, porque es una solución que a nivel de funcionalidades aporta mucho más, ¿no? Es más robusta y bueno, está diseñada para eso, ¿no? Entonces, en el caso de los firewalls, tienen ciertas funcionalidades, pero también tienen ciertas limitaciones, no solo funcionales, sino también a nivel de escalabilidad. Como podéis ver abajo, aunque el número de licencias SSL VPN
que soportan son más que las que marcamos aquí en rojo. Las que marcamos aquí en rojo son las recomendadas, ¿no? Porque también dependiendo de cómo se vaya a usar, si van a ser conexiones de tipo cliente o de tipo portal. Si las de tipo cliente van a ser de tipo split tunnels o tunnel all mode. Entonces, los números que veis aquí, digamos que son números seguros, ¿no? De que aunque utilicen en tunnel all mode y le den bastante carga, en principio debería de aguantar con estos números. Pero digamos que el dispositivo a nivel de licencia soporta muchas más, porque si el acceso va a ser mucho más ligero, digamos, pues podría llegar a soportar estos números que veis en la línea justo superior, ¿no? Pero realmente no creemos que sea la solución más adecuada para una estrategia de acceso remoto seguro a largo plazo, ¿no? Y viendo cómo van las cosas, esto, como adelantaba antes Edu, el teletrabajo ha venido para quedarse. Quizás no de forma completa, ¿no? Como hemos vivido a raíz de la pandemia, pero sí de forma parcial y de una forma pues más, más instaurada, ¿no? Bueno, ventajas e inconvenientes, pues eso puede ser la solución más económica si ya hay un firewall instalado, el tiempo de despliegue sería mínimo también, es decir, todo, sí, a nivel de facilidad y de rapidez y eso sí que habría ventajas, pero tiene muchos inconvenientes, no tiene endpoint control ni device management, por lo tanto no podemos inspeccionar los dispositivos de los usuarios, no tiene Always On VPN tampoco y, bueno, algunas otras limitaciones, pero quizás la principal es que no está diseñado para este propósito. Es decir, tenemos soluciones que sí que están diseñadas para este propósito, pero los firewalls no. Un caso típico de uso pues sería pues una empresa, por ejemplo, con unos 10 empleados remotos, por ejemplo, ¿no? Y que les necesita proporcionar conectividad remota a 5 comerciales para que accedan a recursos pues, internos, ¿no? Y de forma puntual y segura. Aquí no hay necesidades avanzadas de acceso remoto seguro como endpoint control, ¿no? Tunnel all mode, Always On VPN, etcétera. Entonces, en ese caso, pues un firewall podría encajar bien, ¿no? Si esa es la situación, pues aquí el firewall podría encajar bien. Hemos puesto este ejemplo, pero entendamos esto como ejemplos. Luego hablaremos de más ejemplos también en los SMAs y en otras soluciones, pero bueno, digamos que son ejemplos que hemos escogido, pero no quiere decir que solo se puede implementar en este caso, ¿no? Podríamos soportar más usuarios, etcétera. ¿Cuál sería el perfil? Pues eso, entornos donde hay pocos usuarios remotos, las necesidades de acceso remoto son básicas, la seguridad no es la prioridad máxima y el presupuesto es limitado. Entonces, en esos casos, por ejemplo, pues no, bueno, podría encajar bien, ¿no? También es importante cuando hay un proyecto que es o sea, un cliente, por ejemplo, que no tiene firewall de ningún tipo, por ejemplo, o tiene un firewall anticuado y quiere reemplazarlo, ahí, digamos, si el proyecto principal es perimetral, ahí hay que ir con un firewall. Si luego además se puede implementar una solución de acceso remoto a mayores, perfecto, y si no, pues se puede utilizar también el firewall, ¿no? Con las limitaciones que tiene, pero se puede. Pero en ningún caso, si hay algún cliente que no tiene firewall, por ejemplo, pues ahí implementar una solución de acceso remoto seguro sin tener cubierta la parte perimetral lo vemos como un error. O sea, lo primero es tener bien cubierto el perímetro. A partir de ahí, el acceso remoto sería lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, hay veces donde a lo mejor hay organizaciones que cada vez menos, por suerte, pero a lo mejor no tienen algún firewall o es un firewall antiguo que no cubre las necesidades y también tienen necesidades de acceso remoto. En esos casos es mejor ir con el firewall. Vale, una variante a esto es combinar nuestros firewalls con nuestras soluciones de wireless, ¿no? Nuestros puntos de acceso. Este es nuestro portfolio de puntos de acceso y la idea sería esta, ¿no? En entornos especialmente, digamos que el entorno donde instalaríamos esto sería muy similar al de los firewalls que comentábamos antes, ¿no? Pero con un par de diferencias, que sería, por ejemplo, cuando los usuarios no pueden instalar software en sus equipos, eso podría ser un caso de uso, y otro de ellos es cuando a lo mejor el número de usuarios que hay en una ubicación es un poco elevado. Entonces, en esos casos, pues a lo mejor nos interesa más, en vez de instalar el cliente de SSL-VPN en cada uno de los equipos, porque no podemos o porque son unos cuantos, pues podemos montar un punto de acceso de SonicWall de forma que nuestros puntos de acceso ya tienen un cliente SSL-VPN embebido, ya lo llevan dentro y se puede utilizar este cliente SSL-VPN para establecer un túnel contra el firewall remoto, de forma que los usuarios que se conectan al punto de acceso pues se les pueda tunelizar ese tráfico hacia la oficina remota, sin tener que instalar ningún software ni nada. El usuario se conecta a una red wifi normal, lo único que esa red wifi, pues ese punto de acceso tiene un túnel contra un firewall remoto. Es decir, la experiencia de los usuarios aquí sería similar a como cuando tenemos un firewall, o sea, dos firewalls, ¿no? Uno en local y otro en remoto, y establecemos un túnel site to site, de forma que el usuario, pues eso, simplemente con enviar tráfico al firewall que apunte hacia algún recurso de la red remota, pues ya pasaría por el túnel hacia el otro lado. Pues en este caso lo mismo, ¿no? Aquí si configuramos este túnel de tipo túnel all mode, pues todo el tráfico, incluido el de Internet, pues iría hacia el firewall y desde el firewall hacia Internet, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es una variante a la anterior con sus mismas ventajas y sus mismos inconvenientes, pero quizás el caso de uso más típico sería cuando
cuando no hay cuando no se puede instalar software en el equipo o cuando el número de usuarios es elevado, ¿no? Otro ejemplo aquí, pues hemos puesto pues, una empresa, por ejemplo, con unos 50 empleados y hay que proporcionar conectividad remota a 2 directivos, ¿no? Que necesitan acceder a recursos de la organización desde múltiples dispositivos, por ejemplo, y no quieren tener que instalar ni configurar ningún software. Aquí tampoco hay necesidades avanzadas de acceso remoto porque si no, si las hubiese ya no sería la solución más adecuada esta. Pero, bueno, ese sería el caso. Un aspecto importante también a tener en cuenta con nuestros puntos de acceso es que incluyen servicios de seguridad y cada vez estamos metiendo más, ¿no? Antivirus, Cloud AV, ¿no? Control de aplicaciones, hemos añadido recientemente, filtrado web, ¿no? Entonces, digamos que no llega a ser un firewall, ¿no? Porque no tiene todavía la potencia del firewall ni los servicios de seguridad que ofrecen, pero bueno, cada vez vamos metiendo más servicios y, bueno, puede ser una solución interesante también para implementar de esta forma o implementar como un punto de acceso tradicional en una red wireless, ¿no? Eso, el perfil de cliente es lo que comentaba ya antes, ¿no? Es lo mismo que en el caso de los firewalls, pero eso, si no hay posibilidad de instalar software o hay múltiples dispositivos en cada ubicación remota, pues puede ser una solución a tener en cuenta. Bien, vamos ya entonces con las soluciones ya dedicadas de acceso remoto seguro, ¿no? Y aquí tenemos 2 series, la serie SMA 100 y la serie SMA 1000. Vamos a empezar con la serie 100, ¿no? Bueno, aquí tenemos el portfolio completo de ambas series, ¿no? La serie 100, aquí tenemos 2 modelos de appliance físico, que sería el 210 y el 410, y un modelo virtual que sería el 500V. En la gama, en la serie 1000, digamos, ahí también tenemos 2 modelos físicos, el 6210 y el 7210, y uno virtual que es el 8200. En la tablita de más abajo podéis ver para qué volumen de usuarios recomendamos cada uno de estos dispositivos. Y como veis, pues a nivel de escalabilidad la serie 1000 pues bueno, puede llegar mucho más, ¿no? Porque incluso además de los valores que hemos puesto aquí, pues se pueden montar clústeres de equipos, se pueden llegar a muchos miles de usuarios, ¿no? El diagrama de ejemplo aquí ya sería aplicable pues lo que comentábamos antes, ¿no? Esta ecuación que hacíamos antes de doble factor de autenticación con Endpoint Control o Device Management, Always on VPN y Tunnel All Mode, aquí ya se puede aplicar. Porque en el caso de los firewalls, esto no lo comentamos antes, el doble factor de autenticación sí que lo soportan, ¿eh? Si se quiere hacer doble factor, lo podemos hacer desde los firewalls. Y Tunnel All Mode también, aunque hay que tener cuidado a la hora de dimensionar el firewall porque bueno, si enviamos todo el tráfico por aquí y encima cifrado, hay que descifrarlo antes de poder reenviarlo al destino que toque, pues el firewall no está diseñado para esto y habría que tenerlo en cuenta para no sobrecargarlo. Pero a nivel funcional, digamos que doble factor de autenticación y Tunnel All Mode sí que lo soportan los firewalls. ¿Dónde fallan los firewalls o dónde se quedan cortos? Pues en la parte de inspección del dispositivo final, no tienen Point Control ni Device Management y tampoco tienen Always on VPN. Entonces, este diagrama no podríamos implementarlo así como lo veis en el caso de los firewalls, pero sí con los SMAs. Entonces, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes? Bueno, pues ventajas aquí, pues eso, pues que tenemos mucho, al ser una solución que está diseñada para esto, pues eso, soporta también mecanismos de autenticación avanzada, por ejemplo, autenticación SAML, los bookmarks que se pueden publicar en los portales son mucho más amplios, ¿no? En los firewalls son solo RDP, VNC, Telnet y SSH. Los portales, el firewall soporta un solo portal y aquí tendríamos posibilidad de implementar 32 o 64 en función del modelo. Múltiples pools de IPs, pero en función del usuario que se conecte le podemos dar una IP u otra, en función de si es comercial, si es técnico, administrador o lo que sea. Entonces, bueno, esas son las ventajas. Como inconvenientes, bueno, es un dispositivo independiente al firewall, así que habría que desplegarlo. Aunque en formato virtual tenemos muchos clientes que lo han podido desplegar cuando fue el confinamiento, pues desde sus casas, es lo que permite un poco la virtualización, ¿no? Esa digamos, esa separación con el mundo físico donde no hay que ir a pinchar ningún cable ni nada de esto, sino que en remoto despliegas un SMA 500V virtual, por ejemplo, y lo montas en un momentito, porque aparte es una solución muy intuitiva. El SMA Serie 100 es una solución muy intuitiva que realmente es muy fácil de configurar, muy sencilla y muy potente a la vez, ¿no? Que a veces es difícil de conseguir ese equilibrio, ¿no? Entre funcionalidades avanzadas, digamos, ¿no? Y potencia y a la vez solución intuitiva de configurar, ¿no? Bueno, el escenario aquí que hemos escogido pues es una empresa pues, con 150 empleados, por ejemplo. La serie 100 soporta hasta 400, ¿no? Pero bueno, en este ejemplo hemos puesto 150. Aquí ya sí que se requieren pues, funcionalidades más avanzadas, ¿no? Pues Endpoint Control, Always on VPN, etcétera. Y aquí hemos escogido pues, como solución la virtual, el 500V, con 150 licencias de usuarios. Entonces, con esto cubriríamos las necesidades de esta empresa
que es de tamaño medio. ¿Cuál sería el perfil de clientes? Pues eso, empresas de menos de 400 usuarios, necesidades avanzadas de acceso remoto, una concienciación sobre seguridad. Aquí ya, pues si es importante la seguridad, es mejor ir con una solución dedicada de este tipo que ir con los firewalls, que ofrecen un nivel, pero bueno, digamos que esto es un nivel superior, ¿no? También importante, si vamos a dar acceso no solo a usuarios internos, sino también a proveedores, por ejemplo, aquí sí que es más interesante esta solución porque da mucha más flexibilidad para configurar diferentes portales, un portal para cada proveedor, por ejemplo, personalizado con su logo, etcétera, poder ofrecer muchos más bookmarks, ¿no? De forma que el proveedor pueda acceder a recursos que a lo mejor con el firewall no tenemos un bookmark para poder ofrecerle porque solo está limitado a RDP, VNC, Telnet y SSH. Si quiere acceder a un recurso web, por ejemplo, a un RP, por ejemplo, para configurar algo, pues a lo mejor no puede, el firewall no le ofrece ese tipo de bookmarks y habría que darle ya una conexión de cliente, que a lo mejor es demasiado amplia para ese perfil de usuario. Entonces, bueno, es una solución mejor adaptada para esos casos donde necesito flexibilidad para diferentes perfiles de usuarios, ¿no? También si se enfoca el teletrabajo como una solución ya definitiva, digamos, ¿no? Ya sea de forma parcial o total, pero se entiende pues, que ha llegado para quedarse y que se va a implementar a largo plazo, recomendamos más esta solución que hacerlo desde el firewall. Bien, en la serie 1000, ¿no? Que ya adelantábamos antes, aquí también se puede aplicar el mismo diagrama que ya comentamos antes, ¿no? Soporta también doble factor de autenticación, endpoint control, always on VPN y tunnel all mode. O sea que esto sería aplicable también en la serie 1000. De hecho, a nivel funcional son muy parecidas, ambas soluciones son muy parecidas. Quizás algunas diferencias que nos podemos encontrar es, por ejemplo, a la hora de implementar esta solución, esta sí que está más enfocada pues, a un volumen de usuarios mayor, ¿no? Mayor escalabilidad y también cuando tenemos usuarios desplegados por diferentes partes del mundo y es importante, por ejemplo, la redundancia, el mejorar la experiencia del usuario, de que si tengo usuarios en Estados Unidos que no tengan que venir a conectarse aquí, sino que se puedan conectar a un dispositivo que esté allí en Estados Unidos, más cercano a ellos. Entonces, aquí hay tres funcionalidades que me gustaría remarcar en esta serie, en la serie 1000, ¿no? De SMA. Una de ellas es el CMS, el servidor CMS, que es el Central Management Server. Esto es un servidor que me permite hacer configuraciones. Aquí en este es como una especie de consola centralizada de gestión. Yo desde aquí hago la configuración que quiero y después se la puedo replicar a los dispositivos SMA que tenga. En este ejemplo aparecen solo 3, pero podría tener 20 y desplegarlos de la misma forma y con el mismo esfuerzo a 3 que a 20. Entonces, eso es una consola de gestión centralizada que me permite replicar configuraciones y homogeneizar el entorno, digamos. Otra funcionalidad interesante también, y esto tiene que ver con las licencias, son las de pool license. En este ejemplo tenemos 3 dispositivos SMAs de diferentes tipos, puede ser un entorno heterogéneo, aquí no hace falta que sean todos el mismo modelo, y en concreto aquí pues, hemos puesto un 7200, 6200 y 8200V, que sería virtual. Uno está en Seattle, otro en Londres y otro en Tokio. Entonces, los usuarios, como podéis ver aquí, están distribuidos de una forma, ¿no? Pues 45 se conectan al de Seattle, 25 al de Londres y 5 al de Tokio. Pero 6 horas más tarde se están conectando pues 25 al de Seattle, 5 al de Londres y 45 al de Tokio. Si pienso en un licenciamiento estático tradicional, pues aquí si sumo todos estos usuarios me da 75. Entonces tendría que pensar en el peor de los casos, es decir, que todos los usuarios estén conectando a un mismo equipo, porque hay, por ejemplo, una convención en Seattle y todos los usuarios están allí y se van a conectar a recursos utilizando el SMA de Seattle. Entonces, con un licenciamiento tradicional tendría que adquirir 75 licencias para cada uno de estos equipos, ¿no? Pensando en el peor de los casos para cada uno de ellos. Con pool license no sería así. Yo compraría 75 licencias solo, no 3 veces por 75, solo una vez 75 licencias, las activaría en el CMS, que es esa consola de gestión centralizada, y desde ahí se repartirían de forma dinámica en función de la demanda. Es decir, cuando un usuario se conecta al equipo de Seattle, pues el equipo de Seattle le va a preguntar al servidor CMS si tiene alguna licencia disponible. Si le dice que sí, se la entrega y el usuario se conecta. Si lo hace otro desde Londres o desde Tokio, lo mismo. Es decir, las licencias están ubicadas en el servidor central, en el CMS, y los equipos van solicitando licencias a medida que les va haciendo falta, hasta que se llega al tope de 75. A partir de ahí ya no se podrían más porque ya no habría licencias suficientes, pero eso permite que nos dé un poco igual cómo se distribuyan los usuarios mientras no se supere el número total de licencias contratadas. Entonces eso añade un nivel de flexibilidad y abarata los costes que, bueno, es bastante interesante, ¿no? Una última funcionalidad también que es diferenciadora en comparación con la serie 100 sería una funcionalidad que llamamos GTO, Global Traffic Optimizer. Esto es un sistema que se apoya en el protocolo DNS para ofrecer al usuario la mejor experiencia posible. Es decir, si un usuario si un usuario se conecta normalmente desde Tokio,
y accede a un portal con un nombre concreto. Si ese usuario se va a Seattle, por ejemplo, utilizando ese mismo nombre para acceder al portal o establecer la conexión de cliente, en vez de conectarse al equipo de Tokio, se va a conectar al de Seattle. Pero no tiene que poner una URL diferente para decirle me quiero conectar al de Seattle o al de Londres o al de Tokio. No, el acceso es exactamente el mismo, es transparente al usuario. Ahora, el dispositivo sabe dónde está el usuario y cuál es el equipo que le va a ofrecer el mejor servicio a través de este sistema GTO. Entonces, en función de eso, le va a redirigir al usuario al dispositivo SMA más cercano en función de su ubicación geográfica. Entonces, son tres características que quizás encajen más con entornos más de tipo enterprise, ¿no? Empresas más grandes por volumen de usuario, por distribución de los usuarios, de forma que los usuarios estén distribuidos de forma global, ¿no? En ubicaciones muy distantes, por ejemplo, donde me interesa mucho la parte de redundancia, por ejemplo, el throughput también. Si quiero un mayor throughput, también esta solución es más adecuada. Pero digamos que a nivel funcional, quitando estas opciones que hemos comentado aquí, hay pocas diferencias más, ¿no? Bueno, las ventajas e inconvenientes son muy similares tanto en la serie 1000 como en la serie 100, ¿no? Quizás remarcar eso, las opciones de opciones avanzadas de HA, ¿no? También a nivel de autenticación tiene algunas funcionalidades como autenticación encadenada. El primero me autentico con credenciales de Active Directory y después con un certificado. Entonces se pueden combinar diferentes métodos de autenticación para reforzarla. Pero básicamente ya digo que a nivel funcional es muy similar. En este caso, el ejemplo que hemos escogido ya es una multinacional con 1.500 empleados y que requieren funcionalidades avanzadas también de acceso remoto. Y en este caso, el equipo propuesto sería un 6.210 con 1.500 licencias de usuarios. Bueno, como comentaba antes, pues eso, cuando el perfil de clientes sería empresas medianas o grandes ya, con muchos usuarios. Si están distribuidos geográficamente, pues también es otro aspecto a tener en cuenta. Y eso, necesidades avanzadas de alta disponibilidad, reparto de usuarios, etcétera. Una cosa también a tener en cuenta aquí es que la serie 1000, así como la serie 100 es muy intuitiva, muy fácil de configurar, etcétera, la serie 1000 es quizás es más potente en muchos aspectos, pero también es más compleja de configurar. De hecho, recomendamos servicios profesionales, ¿no? Ya sea pues, ofrecidos por nosotros o por algún partner, pero sí que recomendamos que se contraten servicios profesionales, porque si no se tiene experiencia con este tipo de soluciones, pues como primer punto de contacto puede ser un poquillo compleja, ¿no? Bueno, estas son algunas diferencias funcionales entre los firewalls, los SMA serie 100 y serie 1000. Y aquí podemos ver que el firewall tiene algunas carencias, ¿no? Como ya comentábamos antes, y a nivel de licenciamiento también. Spike licenses tampoco lo tienen los firewalls. Bien, por último vamos a hablar de una solución que es quizás más novedosa, que es la de Cloud Edge, ¿no? Le llamamos Cloud Edge, que es una solución de tipo SASE con una alianza que hemos hecho con Perimeter 81, ¿no? Entonces, esta solución básicamente lo que ofrece es que esta integración con Perimeter 81, Perimeter 81 es una organización que tiene pues, muchos data centers, ¿no? Y muchos puntos de presencia o POPs, como le llama, que distribuidos por todo el mundo, ¿no? Entrelazados, ¿no? Por conexiones de mucho ancho de banda y muy baja latencia. Entonces es como un backbone que tienen alrededor del mundo, pues muy potente, ¿no? Muy rápido y con bajas latencias. Entonces lo que pretende con esta infraestructura, lo que se pretende es que las sedes de los usuarios, donde están las oficinas, digamos, que se puedan conectar a esta red, a este backbone, a través del punto de presencia más cercano, utilizando túneles site-to-site. Y por otro lado, que los usuarios también puedan conectarse al punto de presencia más cercano utilizando un cliente SSL VPN. Entonces, de esta forma podemos como interconectar los recursos que hay en cada una de las oficinas distribuidas globalmente con los usuarios también que están distribuidos globalmente. Entonces, un usuario, por ejemplo, que esté en Australia, ¿no? Y que se conecte a un punto de presencia en Australia, que pueda viajar por este backbone ultra rápido hacia una oficina que esté en Seattle, por ejemplo, y que esté conectada al backbone por un túnel site-to-site. Entonces, de esta forma, eso, pues da un poco igual dónde esté la oficina, eso simplemente es eso, esta infraestructura hace como de pegamento para unir todas esas sedes remotas distribuidas y todos esos usuarios remotos distribuidos, de forma que el usuario no tenga que decir, si quiero conectarme a la sede de Seattle, pues me conecto aquí. Si quiero ir a la de Londres, pues me conecto aquí. No, yo me conecto a mi gateway que está en Australia, por ejemplo, ahí entro en esta red y una vez que estoy dentro de esta red, yo tengo ahí un montón de recursos que puedo acceder y me da igual dónde esté cada uno. Yo puedo acceder a ellos de la misma forma, ¿no? Y todo esto ofreciendo una alta velocidad.
En este diagrama lo podemos ver mucho más claro, ¿no? Está en el centro la infraestructura de perímetro 81 y interconectado con esta infraestructura tenemos usuarios conectándose desde PCs, desde móviles, etcétera. Tenemos sedes también conectadas por túneles site-to-site. Podemos enlazar también recursos que tengamos en la nube, por ejemplo, en Azure, Amazon Web Service, se pueden interconectar con este backbone de perímetro 81 y también enlazar con sistemas de autenticación avanzada como Azure Active Directory, autenticación SAML, etcétera. Entonces, se puede integrar todo esto para facilitar la conexión de los usuarios. Y en este caso también es una interfaz también muy amigable, muy intuitiva, como podéis ver aquí en la animación, que es eso, que los menús son como muy simples todo. En 15 minutos puedes añadir, por túneles site-to-site, puedes añadir varias oficinas, puedes añadir usuarios, puedes dar permisos a usuarios y a grupos. Y es eso, de una forma muy sencilla y muy rápida. Y desde el cliente, ya lo tengamos en un teléfono móvil o en un PC, pues podríamos acceder a recursos también de una forma muy sencilla. Contado así, puede parecer que esta solución está orientada a entornos muy grandes, a multinacionales, grandes empresas que tienen sedes por todo el mundo, pero realmente no es así. Se podría aplicar a empresas que tengan sedes solo en España, por ejemplo, y los usuarios distribuidos dentro del territorio nacional. Entonces, el ejemplo que hemos escogido ya a propósito es una empresa de 50 empleados que tiene recursos en la nube, por ejemplo, y tiene algunas oficinas interconectadas, ¿no? Entonces, en este caso, la solución sería Cloud Edge, ¿no? Con 50 licencias. Vale, bueno, el perfil de clientes pues sería eso, clientes que tienen necesidades de acceso remoto, que están migrando hacia la nube, por ejemplo, que tienen requisitos de cumplimiento de normativas, ¿no? Como HIPAA, PCI o GDPR, pues en esos casos puede encajar bien. Y bueno, ya como punto final, el Capture Security Center es una consola que tenemos de gestión centralizada que desde aquí podemos acceder pues, a todas las soluciones que hemos comentado hoy. Tenemos el Network Security Manager para gestionar firewalls, la consola de wireless para gestionar puntos de acceso, Secure Mobile Access es para la serie 100, pero es una herramienta solo de reporting, no de gestión centralizada. Y Cloud Edge es esta última que hemos comentado ahora con la integración que hemos hecho con Perímetro 81. Entonces, como resumen de los casos de uso, y esto se ha hecho específicamente pensando en volumen de usuarios, pues hemos escogido pues, que los firewalls podrían encajar en entornos pues, más bien pequeños, ¿no? Pues hasta unos 50 usuarios por ahí. Esto no es una ciencia exacta, ¿no? Digamos que puede haber entornos donde haya 20 usuarios y por requisitos funcionales más avanzados, pues no encajen bien los firewalls y haya que irse a otra solución. La serie 100, pues sí que la recomendamos eso, entre 50 y 400 usuarios, digamos. La serie 1000 iría, pues eso, entre unos 50, podríamos decir, o más, ¿no? Hasta miles de usuarios. Aquí pone 1500, pero podríamos llegar a muchos miles de usuarios. Y Cloud Edge, pues lo hemos puesto desde 50 usuarios, pues hasta también muchos usuarios, ¿no? Entonces, bueno, si veis que hay zonas de solapamiento, ¿no? Donde ahí pues quizás sean los requisitos funcionales o el throughput requerido será el que definirá qué solución es más adecuada si una u otra. En cualquier caso, si tenéis dudas, aquí estamos para ayudar, nos podéis consultar cada caso concreto y os ayudaremos a dimensionar la solución más adecuada. Pero bueno, y por último ya digamos que el título que le hemos dado a la sesión de soluciones, o sea, es acceso remoto seguro, así en la tierra como en el cielo, tiene que ver mucho con esta diapositiva, ¿no? Que viene a reflejar pues, en qué formatos ofrecemos cada una de las soluciones que hemos comentado hoy, ¿no? Aquí, pues tanto los firewalls como las SMA de serie 100 o serie 1000 lo ofrecemos en formato appliance físico como appliance virtual para implementar on-premise, ¿no? O en la nube con Amazon Web Service o Azure. Solo en el caso de Cloud Edge, esta sí que es una solución puramente en la nube, ¿no? Y aquí no tenemos solución en la tierra, ¿no? Sería solo solución en la nube, ¿no? Pero bueno, digamos que tenemos muchos formatos diferentes para adaptarnos a las necesidades particulares de cada caso. Y ahora os dejo ya con Edu, que nos cuenta algunas promociones y recursos útiles. Sí, Venga, Edu, pues muy rápidamente, muchas gracias, Alex. Pues muy rápidamente, como también Sergio os va a remitir luego la presentación y la vais a poder ver, aquí os hemos dejado algunas promociones de la mayoría de los productos que hemos comentado hoy. Aquí tenéis una de Secure Mobile Access, otra de Cloud Application Security, otra de K2 Client, de nuestra licencia de anti-malware de próxima generación para los puestos de los usuarios. También nuestra promoción de Secure Upgrade tradicional para los firewalls, para reemplazar máquinas de firewalls de la competencia o de generación anterior de SonicWall, que sabéis que regalamos un año de servicios de seguridad por el hecho de reemplazar esa máquina de generación anterior de SonicWall o esa máquina de la competencia. Y también tenemos esta promoción por la cual cuando compras un Secure Upgrade, esta promoción de 3 años para reemplazar de 570 o de 670,
pues puedes elegir gratis un Sonic Wave, un punto de acceso wireless, o este switch Full PoE, Power over Ethernet. Y bueno, pues aquí tenéis, para que veáis un poco también el entorno de precios, que veáis un poco de qué estamos hablando, un Secure Mobile Access de acceso remoto seguro de la serie 100, el 500V, en formato virtual, tanto para nube privada como VMware o Hyper-V, como para nube pública como Amazon Web Services o Azure, pues estamos hablando de un precio de menos de 3.000 euros de precio de lista, ¿no? Ahí habría que incorporar algunos servicios profesionales de PUN sistemas de implantación, pero bueno, que eso es algo que es bastante fácil de instalar, es una solución bastante sencilla. Y bueno, pues aquí veis eso para 45 usuarios y con 3 años de soporte 24/7. O sea que es algo bastante razonable, que con todas las funcionalidades que habéis visto en el día de hoy, pues yo creo que compensa muchísimo, ¿no? Y bueno, pues aquí también os hemos dejado algunos recursos útiles. Esto es livedemo.sonyweb.com, que es una URL en la que podéis ver como un laboratorio virtual de todas nuestras soluciones, que podéis conectaros a cualquiera de las soluciones que hemos comentado hoy y ver la interfaz como si estuvierais delante de esa máquina realmente, ¿no? O de ese entorno de Sonic World. Entonces, para hacerte una idea de la usabilidad de los productos y de cómo funcionan, puedes tocar ahí lo que sea, que no rompes nada y viene muy bien. Y bueno, aquí también os hemos dejado algunos datasets adicionales de cómo activar la licencia trial del SMA 500V este que comentábamos y cómo hacer la instalación básica. Son 2 vídeos que hizo Alex. Si quisierais una licencia de este tipo de SMA 500V para probarlo durante 30 días para 50 usuarios, solamente tendréis que mandarnos un correo electrónico o mandar un correo electrónico a spain@sonicworld.com y os daríamos la licencia. Para el resto de los productos se pueden activar desde mysonicworld.com. Pero para este en concreto sí que necesitaríamos que nos mandéis un correo a nosotros, porque tuvimos un volumen bastante alto de peticiones y hemos tenido que cambiar el método para hacerlo así. Y bueno, aquí también tenéis algunos vídeos adicionales y algunos PDFs adicionales, pero vamos, que si necesitáis más información o lo que sea, pues ya nos podéis comentar. Y bueno, pues, desde luego a través de PUN Systems, pero bueno, es que nosotros también a vuestra disposición. Aquí tenéis la dirección de correo electrónico de Alex y la mía, para lo que necesitéis. Y si os parece, pues lo dejo aquí, por si hay alguna pregunta, porque nos hemos pasado un pelín de tiempo, disculpadnos, porque al final era mucha información. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por vuestro tiempo y para lo que necesitéis. Bueno, muchas gracias, Edu y Alex. Y bueno, sí que es verdad que nos hemos extendido un poquito de lo planificado, pero bueno, yo creo que la ocasión lo merecía. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión de pues, alguna de las personas que están asistiendo al webinar que quieran comentar algo. Si no, sí que hay un tema que, bueno, aprovechando ahora los últimos minutos finales, habéis estado hablando sobre la importancia de hacer un enforcement desde el firewall, ¿no? Para sobre todo obligar al usuario a tener el anti-malware de Sonywall instalado en el equipo, ¿no? ¿Podríais ampliar un poquito esta información o explicar las ventajas que esto supone? Vale, pues ¿quieres contestar tú a esta, Alex? Sí, vale, sin problema. El enforcement que hacemos desde los firewalls, ya lo adelantaba un poco Edu antes, pero si lo vemos desde el punto de vista del usuario, imaginemos un usuario que va a conectarse a Internet pasando a través del firewall y no tiene el cliente instalado. Vería una página de bloqueo donde se le dice: se ha detectado que no tienes el cliente instalado, haz clic aquí para instalarlo. Si pincha en ese enlace, se instalaría el cliente de Capture Client y a partir de ahí ya el firewall le dejaría salir a Internet, ¿no? O comunicarse con otra zona interna, no solo es Internet. Si quiere ir a la DMZ o a otro segmento de red, pues el firewall se comportaría de la misma forma. Es decir, lo tiene aislado en su segmento de red, ¿no? De origen, hasta que cumpla con ese requisito, ¿no? Entonces es una forma de decir: no te dejo que pases a través de mí a no ser que estés debidamente protegido como endpoint. Básicamente sería eso. Y bueno, en este sentido también, ¿por qué es tan importante? Porque se hace tanto foco, tanto énfasis en analizar y desencriptar el tráfico cifrado. Pues precisamente puse un vídeo sobre esto recientemente en LinkedIn, o sea que aprovecho que si me queréis conectar en LinkedIn porque voy poniendo bastante información de esto. Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié también en seguir analizando y desencriptando el tráfico cifrado, porque a día de hoy ya todo es HTTPS. Cuando ponemos una URL en un navegador, todo es HTTPS, tiene el candadito, ¿no? Es decir, que está cifrado con SSL, con Secure Socket Layer, que es este protocolo que garantiza las comunicaciones seguras entre dos sistemas sobre Internet, ¿no? Y con iniciativas como HTTPS Everywhere de Google,
pues se penaliza aquellas páginas que son solamente HTTP. Entonces, esto hace que todo sea HTTPS, Google, Salesforce, LinkedIn, YouTube, todo es HTTPS, ¿no? Y entonces, de hecho, se estima que el 72% del tráfico a nivel mundial es HTTPS y esto es una tendencia que cada vez, como digo, va más, ¿no? Y de hecho, solamente el 5% de las compañías incorpora esta protección y está analizando ese tráfico HTTPS. Entonces, el típico ejemplo que solemos poner de un ataque dirigido, aunque simplemente con que haya una URL que apunte a una web maliciosa, pues ya simplemente con que se mande un correo electrónico de phishing y ya tengas ese HTTPS que sea malicioso, ya estaría. Pero el típico ejemplo que ponemos de ataque más dirigido es, por ejemplo, yo sé que una compañía no está analizando ese tráfico HTTPS, ¿no? Entonces, le mando con un poquito de ingeniería social, averiguo la dirección de correo electrónico personal de un usuario de esa compañía, que lo puedo ver en LinkedIn, por ejemplo, que la gente suele poner su Gmail o su Yahoo en LinkedIn, ya tengo la dirección de correo electrónico personal de esa persona, ¿no? Gmail o Yahoo, que es HTTPS. Con otro poquito de ingeniería social, le miro su Facebook, su Instagram y veo algo que le guste. Y entonces suplanto la identidad de un amigo suyo que veo que se relaciona mucho con él y le mando un PDF de coches que sé que le gustan mucho los coches y que lo va a abrir. Pues claro, si yo sé que la compañía no está analizando ese tráfico, esa persona abre ese mail dentro de la organización o en su equipo y pues luego puede infectar a la organización, pues yo voy a tener un 100% de efectividad de tonalizar esas amenazas a través de ese canal cifrado. Entonces es muy importante, nosotros esto es algo que ofrecemos de forma gratuita en nuestros firewalls porque vemos que es algo clave, si no estás expuesto a más de la mitad de las amenazas que hay en Internet, ¿no? No sé si más o menos con esto contesto, pero... Sí, lo que he visto, Eduardo, es que tienes muy mala idea, ¿eh? Esto de la ingeniería social, la verdad Ya, que bueno, cada muchos de vez los más ataques van así, estamos ¿eh? viendo, sí, sí, no, cada vez más estamos viendo que se trabaja, bueno, que los malos trabajan en este sentido, sí, 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 es Solo cierto. por complementar un poco la respuesta de Sí, Edu, claro. poner otro ejemplo adicional, es que si cuando en un firewall no habilitamos DPI SSL y no inspeccionamos el tráfico SSL, la única seguridad que hay ahí, digamos, es la del propio endpoint. Es decir, ese endpoint, cuando navega por Internet, digamos, utilizando páginas HTTPS, está igual de protegido detrás de un firewall que detrás del router del proveedor desde su casa, por ejemplo. Entonces, realmente eso es tráfico totalmente invisible para el firewall. Por ahí puede pasar un virus de hace 20 años que aunque el firewall tenga la capacidad de pararlo, al venir por un canal cifrado no lo va a ver y no lo va a poder parar. Entonces ahí dependemos exclusivamente de la última capa, en nuestra opinión, que es la del endpoint. Ya. Entonces, digamos que se anulan todas las capas anteriores que hay que ofrece el firewall, ¿no? A nivel de antivirus, de IPS, de control de navegación, etcétera. Entonces, Y ahí bueno, es otra de las ventajas también que podemos dar con ese enforcement del claro, anti-malware de próxima generación, ¿no, Alex? Que sí. podemos desplegar con el cliente de Capture Client al portátil del usuario, ya le podemos desplegar el certificado para hacer ese Justo. DPI SSL, ¿no? Claro, simplifica también eso. Es una forma de la propia política del Capture Client. Uno de los aspectos que tiene es el desplegar el certificado que se va a utilizar desde el firewall para hacer DPI SSL. O sea que realmente antes hablábamos de la integración con el enforcement, pero también hay ese otro aspecto de integración, ¿no?, entre el servicio de DPI SSL de los firewalls y el endpoint. Entonces sí que es importante también ese punto. Desde luego. Bueno, y yo solo ya una cuestión, porque aunque estaría aquí mucho más rato, pero creo que deberíamos de darlo por concluido. Y solo una última cuestión. Del tema de la funcionalidad de Zero Touch, en el portfolio de Sony Wall, ¿qué encontramos? Mm. Pues ¿quieres comentar todo esto, Alex? Sí, sí, sin problema. Estamos un poco mirando, ya ha venido muy bien también, ya veníamos trabajando en esto de antes, ¿no? Pero también con el tema del confinamiento, pues ha venido bien el hecho de Zero Touch, viene a ser la posibilidad de poder desplegar tecnología en remoto, ¿no? De forma que puedas enviar un firewall a una ubicación donde se va a hacer la instalación y que cuando ese equipo, ese firewall se pinche a la red, pues automáticamente en cuanto tenga conectividad con Internet, que ese firewall se añada a nuestra consola de gestión centralizada en la nube y que desde ahí podamos a través de plantillas o de forma manual pues hacer la configuración de ese equipo. Entonces, claro, hay muchos entornos, pues especialmente tipo retail o empresas digamos con redes distribuidas, donde eso pues facilita mucho los despliegues, ¿no? Porque una vez que tienes hecha la plantilla de configuración, que va a ser muy similar esa configuración entre todas esas tiendas remotas, esas oficinas remotas, van a compartir gran parte de la configuración. Una vez que la tengo
pues recopilada en una plantilla, puedo utilizar esa plantilla para hacer despliegues muy rápidos, de una forma muy automatizada y sin necesidad de desplazamientos innecesarios, ¿no? Este ejemplo lo he puesto con los firewalls, pero es aplicable también pues, a nuestros switches, por ejemplo, que son gestionados también desde nuestros firewalls, ¿no? O los puntos de acceso. Tenemos una consola también de gestión de puntos de acceso en la nube, que en cuanto el punto de acceso tiene conectividad con Internet, se va a añadir a esta consola y desde ahí también vamos a poder ubicarlo en una zona y aprovisionarle con una configuración ya hecha previamente desde la consola. Entonces, es como haz la configuración una sola vez y luego si vas a desplegar 3 puntos de acceso o vas a desplegar 200, realmente el esfuerzo es el mismo, porque está todo automatizado, ¿no? Entonces, bueno, es algo que veníamos trabajando ya desde hace tiempo atrás, pero a raíz del confinamiento domiciliario, pues es eso, es de esas cosas que se valoran más cuando vivimos situaciones como esta. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alex, Eduardo, Erika también. Y bueno, gracias a todos los que habéis podido asistir. Como hemos dicho al principio, pues el webinar se ha grabado, con lo cual también pues lo compartiremos con aquellas personas que no hayan podido asistir. Y bueno, y lo dicho, cuidaros todos mucho, por favor, que vaya todo muy bien, que sigamos trabajando en tecnología y contando con el equipo de Sony World, que la verdad es que es un privilegio trabajar con vosotros. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, Sergio, y cuidaros mucho. Muchas y gracias por gracias, vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias a Venga, un todos. abrazo fuerte. Gracias. Cuidaros mucho, un abrazo. Chao, chao, chao.